Buenos días y bienvenidos a la sesión especial número 20 de nuestro programa Arbitraje al Aula. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino y soy la abogada a cargo del servicio de arbitraje al interior del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Queremos extender un cordial saludo a todos los que nos acompañan de forma presencial, así como a aquellos que se conectan a través de nuestro evento en vivo de Microsoft Teams. Agradecemos sinceramente su participación en este programa que de manera mensual se dedica a difundir el arbitraje como un método de resolución de conflictos único y efectivo. Invito a pasar al escenario para un saludo inicial a la doctora Carol Viviana Pastrana Rangel, directora del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Desde su lanzamiento en el año 2019 y bajo su dirección, Arbitraje al Aula ha logrado extenderse a espacios académicos más amplios y reconocidos, alcanzando un impacto significativo. Hasta la fecha, hemos llegado a más de 600 personas en las sesiones en vivo y nuestros videos disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga han superado las 4.800 visualizaciones. Su compromiso y liderazgo han sido clave para el crecimiento y éxito de este valioso programa. Saludo muy especial para todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan importante. Doctor Fernando, de verdad que para nosotros es todo un honor que hoy nos pueda venir a compartir toda la experiencia, todo su conocimiento, todo lo que puede entregarnos a través del tema académico sobre arbitraje. Yo creo que estos espacios son valiosísimos para nosotros que estamos en el centro de arbitraje, para quienes de alguna manera estamos vinculados con el arbitraje, creemos en el arbitraje, todavía somos bastantes en este país y por esta razón, pues la idea es incentivarlo. Como decía la doctora Viviana, a quien agradezco también todo el apoyo en estos años. Como lo decía, tenemos este programa desde 2019, una idea que se nos ocurrió un día y hoy pues esta es nuestra sesión número 20 desde que empezamos a contar, pero teníamos desde el 2019 varios espacios de arbitraje al aula y fue un espacio que consideramos muy especial porque la idea es llegar con el arbitraje al aula, a las clases, a los salones de clase, a los estudiantes, a los alumnos, como en algún momento se hizo con la conciliación. Yo recuerdo que nosotros, doctora Albaluz, que allí en la Universidad Autónoma donde estudié, nos dio esa clase de métodos de resolución y cuando estuvimos en las prácticas y en el consultorio jurídico, Carol, vaya y haga, me acuerdo que me designaron como 60 conciliaciones. Esto debería pasar hoy con el arbitraje dentro de los consultorios jurídicos. Estamos trabajando para esto y por esto, ahí como valga la cuñita, estamos trabajando en un programa que se llama Arbitraje Social al Aula, con el fin de que los estudiantes dentro de todas sus facultades de derecho y todos los centros de conciliación, pues puedan apoderar y puedan llevar un proceso de arbitraje y saber entonces esto cómo es. Porque de pronto cuando vemos los procesos arbitrales, de pronto el abogado no conoce a ciencia cierta y muy a fondo qué es un proceso arbitral, pero si lo empezamos a hacer y a incentivar desde el aula, si empezamos a dar nosotros, y además el programa es de manera gratuita, entonces vamos a ver que ya después, pues las personas, todos los estudiantes, todos los jóvenes, el futuro del derecho en Colombia, pues va a tener más claridad sobre este método de resolución de conflictos que es buenísimo, igual que todos los métodos. Nosotros creo que todos los que veo acá, casi todos los que veo acá, pues puedo decir que son enamorados de los métodos de resolución. Nosotros, ante todo, principios de neutralidad, transparencia, creo que son los más importantes y realmente estoy muy orgullosa de los programas que tenemos y doctor Fernando, pues usted está en su casa, está en su tierra. Le agradecemos muchísimo sacarnos el espacio porque sé que la agenda debe estar absolutamente apretada, pero de verdad que hoy vamos a compartir entonces esta experiencia tan importante en la defensa de uno de nuestros recursos, que es nuestro páramo de Santurbán, que es el páramo de jurisdicciones Santurbán-Berlín, y que hoy pues el doctor Fernando va a venir a contarnos esta experiencia internacional. A todos los que están conectados de manera virtual también les agradezco muchísimo estar acá y apoyarnos siempre en nuestros programas que están de manera virtual, porque yo sé que están en otras ciudades y no se pueden acercar hasta acá a la cámara, pero están en su casa, la cámara es de todos, están en su casa, la Cámara de Comercio de Bucaramanga es de todos y el Centro de Conciliación, Arbitraje, Amigable Composición de la Cámara de Comercio es de todos y realmente están bienvenidos.
Ahorita, cuando ya termine la agenda, vamos a pasarles entonces el micrófono para algunas preguntas al final. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Ahora me complace invitar a pasar al escenario y presentar al conferencista de nuestra sesión con la temática de decisiones arbitrales relativas al páramo de Santurbán, el doctor Fernando Mantilla Serrano. El doctor Mantilla Serrano es socio de la oficina de LATAM y Watkins en París y se especializa en arbitraje internacional. Es reconocido por su experiencia en la representación de empresas, estados y entidades estatales en disputas comerciales y complejas y en arbitrajes bajo diversas reglas institucionales y ad hoc a nivel global. Es miembro activo del International Council for Commercial Arbitration y del Singapore International Arbitration Center. Y también ha actuado como presidente de tribunales arbitrales, árbitro único y designado por las partes, así como experto ante tribunales y cortes estatales. Al final de la intervención del doctor Mantilla Serrano, abriremos el espacio para preguntas y comentarios, tanto de quienes están presentes en el auditorio como de aquellos que nos siguen en línea. Les invitamos a preparar sus preguntas para este enriquecedor diálogo. Me siento como en casa. Al entrar por esta puerta, ustedes todos no habían nacido, pero recuerdo una época en la que aquí había conciertos de piano, aquí un piano espectacular, y con mis papás, éramos pequeños, yo venía con mis hermanos, me gusta mucho la música, toco piano, y veníamos a los conciertos y bueno, fue como revivir ese momento. Luego realmente me siento en mi casa y repito los agradecimientos, y además nunca he salido de aquí. O sea, yo estudié en Bucaramanga, crecí en Bucaramanga y solamente salí de Bucaramanga cuando me fui a Bogotá a estudiar la Facultad de Derecho. Pero siempre muy conectado. Mis padres siempre vivieron aquí, mi mamá todavía vive aquí y fue una de las razones por las cuales, aunque vine por trabajo, estaba antes en Lima y tuve que estar en Bogotá y en Medellín, dije, tengo que pasar por Bucaramanga y obviamente le dije a Carol, que siempre me había dicho, la próxima vez que esté en Bucaramanga, por favor avíseme, le avisé y aquí estoy con ustedes. Luego, me encanta esta posibilidad. A ver, como ustedes saben, tuve el honor de defender a la República de Colombia en los 3 casos que intentaron inversionistas mineras canadienses contra el país por la prohibición de minería en el páramo. Estos fueron 3 casos que comenzaron, el más antiguo en el 2016 y los otros en el 2018. Fueron los casos Ecooro, Red Eagle y Galway, hoy en día Montauk. 3 mineras canadienses sobre la base del Tratado de Protección a la Inversión firmado entre Colombia y Canadá. Antes de entrar en materia, quiero hacer un par de advertencias. La primera, no voy a hablar de los laudos, no voy a explicar los laudos, no voy a comentar los laudos. Estos laudos son públicos, o sea, al que le interese, basta con simplemente, y están tanto en inglés como en español. Entonces, al que le interesen los laudos, están circulando públicamente y los pueden simplemente consultar en internet, descargarlos y leerlos. Luego no creo que valga la pena aquí que yo haga un resumen de esos laudos. Lo segundo, la advertencia de que en 2 de esos laudos estamos en un procedimiento de rectificación. No sabemos qué va a tomar como decisión. Son rectificaciones que ha solicitado el inversionista, no Colombia. Y obviamente, pues puede que haya alguna rectificación o no. Luego, simplemente que sepan ustedes de que yo no diría que no sea definitivo, pero que puede haber rectificaciones. Y no me voy a pronunciar sobre si hay o no mérito para las rectificaciones. Y el tercer elemento es que obviamente todos esos laudos son susceptibles de recurso de anulación. Y obviamente el plazo para interponer el recurso de anulación está corriendo al menos en 2 de ellos. Entonces hago esas precisiones y además obviamente todo lo que yo diga aquí es bajo la condición de que yo no estoy comentando los laudos, de que no estoy presentando ninguna opinión sobre la forma como fueron decididos, sino simplemente compartiendo con ustedes lo que fue la experiencia de participar en estos procesos que llegaron a estas decisiones. Entonces, dicho esto, ¿qué me parece importante ver aquí? El contexto. O sea, páramos, para nosotros, obviamente, ¿quién no ha subido a Berlín a comer trucha? ¿Quién no ha estado disfrutando los frailejones? Es algo que nosotros lo vemos muy natural. Hay que saber que los páramos son unos, digamos, medios naturales rarísimos. O sea, para que haya condiciones de páramo, se requiere estar en las zonas subtropicales y se requiere que estemos por encima de los 3.000 metros de altura.
Entonces, imagínense ustedes el bloque terráqueo. ¿Qué países satisfacen esas condiciones? Y solamente está la franja colombiana y un poquito en África. Nadie más. Entonces, no se extrañarán ustedes si les digo que el 70% de los páramos están en Colombia. 70% de los páramos del mundo están en Colombia. Y existen convenios internacionales, 2 convenios internacionales, la Convención RAM y una convención que ahora se me escapa el nombre, que protegen expresamente los páramos. Yo les confieso que yo no lo sabía hasta que tuve estos casos. Y protegen los páramos porque consideran que es una fuente no solamente de biodiversidad impresionante, sino sobre todo porque funcionan, y permítanme la comparación, como esponjas para salvar y recolectar agua. Ustedes recordarán todos, y después les contaré una anécdota, pero los que han estado en el páramo, casi que uno está respirando agua. O sea, la humedad está en el ambiente, que si usted pone la mano así, pasa el dedo, inmediatamente hay agua. Y estos sistemas paramunos, lo que hacen precisamente estas plantas del páramo es absorber esa agua que está en el ambiente, llevarla a la tierra, y hay una red de ríos subterráneos que van alimentando las diferentes fuentes hídricas que, ya en el caso concreto nuestro, Bucaramanga, proveen el agua de una cantidad de municipios, incluido Bucaramanga. Entonces, esa es la realidad del páramo. Los páramos, entre otras cosas, y concretamente ya Santurbán es un páramo muy, muy grande. Santurbán está en parte, obviamente, en nuestro departamento, pero una parte importante también está en el departamento de Norte de Santander. Santurbán cubre los dos departamentos y, por lo tanto, la autoridad ambiental regional encargada de supervisar estos páramos son, de una parte, la Corporación Nacional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y de otra parte, Corponor, que son las 2 corporaciones regionales que tienen autoridad sobre los páramos. Hay que hacer aquí una distinción que a veces se confunde entre lo que es el páramo y lo que es el Parque Nacional. Parque Nacional es una delimitación totalmente política, o sea, no necesariamente coincide. Parque Nacional es simplemente para tener una definición donde se pueden interponer ciertas restricciones diferentes a las que se imponen por naturaleza de páramo. Entonces, no, los límites del páramo no coinciden con los del Parque Nacional Páramo de Santurbán, que creo que es importante, y eso está en los laudos, queda muy claro. La otra cuestión que es muy importante también señalar es que la identificación de páramo, y ustedes lo verán porque eso es relevante para los casos, la identificación de páramo existe desde los tiempos de la conquista. O sea, en las primeras cartografías que se hicieron, ya se identificaba la presencia de esta zona como páramo. Obviamente, no con las características medioambientales que tenemos hoy en día, pero se identificaba que ahí había una zona con unas particularidades especiales, y eso viene, digamos, de tiempos inmemoriales. ¿Qué sucede? Y aquí nos vamos un poco también a retrasar lo que ha sido la historia de nuestro departamento y la historia de la evolución y de los recursos que hemos visto naturales y su explotación. Ustedes todos saben que las poblaciones precolombinas se conocían por el trabajo del oro, y el oro pues lo sacaban de alguna parte, y sabíamos que había explotaciones auríferas en todas las zonas donde eran los principales asentamientos indígenas. Y de hecho, rápidamente se identificó, aún en tiempos de conquista y confirmado en tiempos de colonia, la presencia de vetas de oro en estas zonas alrededor del páramo. Y la prueba son los nombres que tienen los pueblos: Vetas, California. O sea, son verdaderamente pueblos con vocación minera. Quiere decir que en esas zonas ha habido una minería ancestral, una minería de hace muchísimos años, y hay una minería de pequeña escala, que también ha existido desde hace muchos años. Obviamente, viene, y a Dios gracias, el mundo evolúa, y nos damos cuenta que hay cierta forma de explotar minerales que es nociva para el medio ambiente, hay ciertas cuestiones que hay que proteger, y es el juego natural entre la protección del medio ambiente, el bien común, y la protección de ciertas comunidades. Y eso es un juego político, eso existe en todos los países, y hay que buscar los equilibrios. Digamos, y aquí no me voy yo a pronunciar sobre la forma como esos equilibrios se han tratado de buscar en Colombia, es una realidad.
Y eso pasa como cuando deciden que quieren crear aquí una autopista y resulta que la autopista pasa por la mitad de la finca y me parte la finca y me expropian mi finca y yo estoy de muy mal genio, pero al final es la vida, el bien común manda que efectivamente para poder comunicar dos vías, dos ciudades, para poder facilitar los medios de acceso, para beneficiar la comunidad más grande, pues yo tengo que sacrificarme y obviamente con algún tipo de compensación. Es obvio, es el principio jurídico de la expropiación. Entonces, eso simplemente para poner este contexto y ver dentro de ese contexto aparecen las medidas que comienza a tomar el gobierno al darse cuenta que efectivamente el agua hoy en día, y eso en mi época no, ni siquiera éramos conscientes, hoy en día se ha convertido en uno de los bienes más preciosos y además es un bien que pertenece a toda la humanidad. O sea, sin agua no podemos sobrevivir y el mundo, hay algunos vaticinadores que yo me encuentro un poco pesimistas y hablan de la guerra del agua, que va a haber un momento de guerra del agua, y de hecho lo estamos viendo en ciertos países, en donde sí efectivamente el recurso hídrico es muy complicado de administrar y hay reglas muy estrictas sobre cómo se puede utilizar agua de riegos, qué tanta agua puedo yo sacar de las represas que están localizadas. Hace poco tuve la oportunidad de visitar un viñedo en el sur de Francia, donde efectivamente utilizan agua de riego de uno de los ríos, y el señor el dueño del viñedo me decía, yo tengo derecho a utilizar ciertos metros cúbicos de agua al año, y está regulado, y tiene un contador. Y dijo, y si me paso eso, las multas son, o sea, acaban con la explotación. Entonces vemos que aún está, que no es obviamente agua de acueducto, ¿eh? Esto es agua de riego, es decir, agua que sale directamente del río, sin ningún tipo de tratamiento, inmediatamente para riego. Y con todo y eso, está totalmente reglamentado. Simplemente para darles un ejemplo de cómo efectivamente esto sí es un problema generalizado. Y entonces Colombia, que además tiene la bendición de tener recursos hídricos enormes a todo nivel, o sea, para consumo humano, para generación de electricidad, yo creo, no sé si ustedes son conscientes de eso, pero desde afuera uno se da cuenta, ahora que hablan de la energía verde, una de las energías más limpias del mundo es la que produce Colombia. Colombia tiene una producción de energía hidráulica impresionante. Entonces, cuando a veces oigo yo que decimos, no, es que no somos suficientemente verdes, hay que hacer más verdes, yo digo, tengamos cuidado porque ya lo somos y tratar de ir más allá puede generar un costo económico que no compensa. Porque, y aquí hago una digresión y hablo un paréntesis, el problema de la protección, digamos, de la generación de energía limpia es que eso tiene un costo. Y todo el mundo, cuando yo les digo a ustedes, bueno, ¿y ustedes qué prefieren? ¿Que produzcamos energía con petróleo, con carbón, con uranio o eólica? Y la gran mayoría van a levantar la mano y van a decir eólica. Yo digo, ok, perfecto. Ahora, eólica les vale 100. Uranio les vale 10. Carbón les vale 15. Petróleo les vale 20. ¿Cuál energía producimos? Todo el mundo va a decir uranio. Entonces, yo creo que parte de la responsabilidad que tiene un gobierno es decirle la verdad a la gente. O sea, si queremos energía limpia, ¿están dispuestos a pagarla? Y el problema de la transición energética es que se debe hacer de una forma ordenada, porque el riesgo de una transición energético política es que se produzca el efecto adverso. Es decir, que al hacer un choque económico tan brutal, la vuelta del péndulo sea aún peor. Y les doy un ejemplo, yo esto no lo estoy inventando, Europa. Alemania y Francia, hace 15 años, casi 20, dijeron que la energía nuclear era lo peor que le podía suceder a la humanidad. ¿Por qué? Y yo les explico, obviamente, cero emisiones, no produce emisiones, pero el desecho nuclear, al día de hoy no sabemos cómo tratarlo. Entonces decían, no, ustedes se imaginan desechos nucleares, esto definitivamente vamos a terminar irradiados a generaciones futuras. Entonces hay que salir de la energía nuclear. Y cerraron plantas nucleares, pararon la construcción de plantas nucleares. Sí, pero resulta que hay que seguir produciendo energía. Y resulta que para el desarrollo de un país, entre más desarrollo haya, más consumo de energía, más se requiere energía. Y empieza a darse cuenta, la primera de todas, Alemania, que hay que generar la energía, porque ya pararon la planta nuclear, pero resulta que el consumo sigue aumentando. ¿Saben ustedes cuál fue el resultado de eso?
que a Alemania le tocó que hacer funcionar las termonucleares a carbón. Con una contaminación, la que ustedes se podrán imaginar. Plantas que estaban paradas, plantas que no habían tenido mantenimiento, que no estaban a la altura para precisamente disminuir las emisiones, y empezó a generar energía a base de carbón. Hoy en día, todos recogiendo velas, resulta que están descubriendo ahora que no, que hay una energía nuclear verde. O sea, eso es lo que los americanos llaman el greenwashing. O sea, pongámosle un nombre que sea aceptable a todos y ahora volvamos otra vez a la energía nuclear. Entonces, el mensaje aquí no es que no haya razón de transición, que no haya, que no es importante, obviamente, cuidar el planeta. Obvio que sí, pero no podemos hacerlo de una forma ideológica y teórica. Hay que hacerlo de forma práctica, precisamente para evitar este tipo de retorno del péndulo que produzcan al final un mal peor que el que trataron de evitar. Cierro el paréntesis y volvemos a nuestro asunto. Entonces, Colombia decide que efectivamente no va a permitir la minería en páramos. Y se decide que no, estoy hablando de memoria, estamos hablando creo que el 2010, que se hizo una reforma al Código de Minería. Se dice, no hay minería en los páramos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde están los páramos? O sea, ¿qué es el páramo? Y se ordena la delimitación del páramo. Hasta ese momento, y en ese momento la norma dice, la referencia es el Atlas von Humboldt, del Instituto Colombiano de von Humboldt, que había una delimitación, obviamente una escala muy amplia, no demasiado precisa, y se dice que se van a delimitar esos páramos y que se deberían delimitar, pero que por ahora se toma como referencia el Atlas del von Humboldt. Esa delimitación tiene lugar mucho tiempo después, en el 2014, y es la historia que ustedes van a conocer mucho más en detalle cuando lean los laudos, porque efectivamente esa conoció vicisitudes. Esta resolución de 2014 fue posteriormente declarada inconstitucional por no haber hecho las diferentes consultas. Fuera de eso, el régimen de transición que se prevía fue también declarado inconstitucional, y de hecho, al día de hoy, estamos todavía esperando la delimitación del páramo, aunque la sentencia de la Corte Constitucional advirtió que mientras no hubiera delimitación, se entendía que la delimitación que había sido creada en la resolución del 2014 seguía en vigor. Son esas particularidades que tiene el derecho constitucional colombiano, que la norma es inconstitucional, pero sigue en vigor hasta que no se reemplace. Entonces, eso, digamos, esas tres normas son las tres normas, hay muchas otras normas, pero fueron las tres normas más importantes y son las tres normas que fueron atacadas en estos arbitrajes, alegando que constituían una violación a la protección a la inversión de estos inversionistas canadienses. ¿Qué pasaba con estos inversionistas canadienses? Estos inversionistas canadienses, y aquí no voy a hacer la distinción en los diferentes casos, voy a hacer precisamente porque quiero evitar que después me acusen de que estoy tergiversando los laudos, o que después, peor aún, me citen en el recurso de anulación eventual diciendo que yo, como abogado de Colombia, afirmé lo contrario de lo que dice el laudo o viceversa. Entonces hago la salvedad de que no estoy haciendo referencia concreta a ninguna de estas decisiones. Estoy simplemente dando una visión global de lo que sucedió en estos arbitrajes. Estos mineras canadienses, y aquí hay que ver un poco también cómo funcionan estas cuestiones de minería. La minería, por definición, como es la explotación de recursos naturales, tiene un aspecto de aventura. O sea, cuando uno va a buscar recursos naturales, yo les doy un ejemplo. Ustedes, imagínense los países más difíciles del mundo, donde ustedes no tienen régimen jurídico aplicable, donde probablemente hay dictaduras, donde es inhóspito, donde nadie se quiere meter, donde nadie quiere arriesgar su dinero. ¿Quiénes están presentes? Las petroleras y los mineros. Son los únicos que están presentes. O sea, yo me acuerdo cuando vino toda la desaparición de la Unión Soviética, y estaban las famosas repúblicas del Kazajistán, Turkmenistán, riquísimas en materia de recursos naturales. Todas las grandes petroleras, ahí no se sabía, no había ni moro ni señor. Y ahí estaban metidas las petroleras. Y yo me acuerdo porque tenía un amigo que trabajaba en una de estas petroleras y decía, ¿y ustedes? ¿Y qué régimen jurídico se aplica? Dice, no tenemos ni idea, pero hay petróleo. Ahí vamos. Ya cuando lo saquemos veremos a ver qué pasa. Entonces, hay esa noción de aventura.
¿Y cómo sucede esta evolución, digamos, en la exploración? O sea, normalmente son personas que identifican que hay un yacimiento, que hay una veta, que hay una posibilidad de tener un área de exploración y compran derechos de exploración. Y estos los van comprando, van aglutinando, cuando tienen algo que realmente vale la pena, hacen un prospecto, piden expertos que digan cuáles son las posibilidades de explotación, los costos, y eventualmente o se lo venden a alguien que tenga un poco más de capacidad financiera para seguir la exploración o explotación, dependiendo en qué momento se encuentren, o claramente salen a bolsa. Y entonces se produce un juego que yo lo asimilo, aunque obviamente no es eso, un poco de juego de sillas musicales, ¿no? Y lo que se denomina aquí de pirámide. Entonces yo compro, pongo un valor añadido, vendo, y así cada vez con mayor valor. Hasta que llega un último que le toca ya rentabilizar, o sea, porque bueno, yo he comprado expectativa y ahora, ¿esto con qué se come? Y entonces para la música y más vale que yo tenga silla, porque si no, quedé perdido. Entonces, eso también para que usted vea el contexto de lo que es la exploración minera. Y la principal bolsa en materia de exploración minera es la Bolsa de Toronto. Todas estas compañías canadienses estaban ahí. Y son todas junior companies, o sea, junior companies son las compañías que están en esta cadena que están más o menos en el medio. Y entonces estas compañías en diferentes épocas comenzaron a comprar concesiones, pequeñas concesiones, títulos mineros realmente. Me expresé mal. Compraron títulos mineros y posteriormente con las modificaciones al código minero, la volvieron contratos de concesión. Algunos títulos tenían una forma incipiente de explotación, etcétera, pero todo era minería de pequeña escala. Y en algunos casos simplemente exploración. ¿Qué sucede? Que todas estas transacciones tienen lugar y vienen las decisiones que les comenté yo, 2010 prohibición, 2014 delimitación y las posteriores decisiones que de una u otra forma han afectado la minería en las zonas de páramo. Obviamente, en el momento en que viene esta prohibición, es claro que ya no va a haber los proyectos de gran minería, porque ese es el otro punto importante. Todas estas compañías no querían minería de pequeña escala. Eso no es rentable. Lo que ellos querían era minería de gran escala. En algunos casos, ustedes se reirán, no voy a citar el nombre de la compañía, pensaba en hacer un proyecto a cielo abierto. A cielo abierto. Ustedes imagínense el boquete en el páramo, cielo abierto. Es una minería así como la del Cerrejón. Cerrejón es una mina a cielo abierto, en pleno páramo. O sea, obviamente sabían y supieron siempre, y eso ni siquiera llegó al momento de pedir la licencia ambiental. La licencia ambiental la retiraron cuando se dieron cuenta que era absurdo. Entonces, siempre el común denominador era minería a gran escala. Obviamente todas estas compañías decían que era una minería verde, que no iba a haber ningún tipo de modificación en el medio ambiente. Ninguna nunca llegó al punto de tener licencia ambiental. Entonces, eso, digamos, dispone totalmente de la capacidad de explotación. Tenían los derechos de exploración y obviamente estuvieron explorando y hicieron prospectos. Bien, estas prohibiciones entonces consideran que las prohibiciones de minería acaban con su proyecto de inversión. Y al acabar con su proyecto de inversión, el Estado debe indemnizarlos. Y se amparan en el Tratado de Protección a la Inversión, celebrado entre Colombia y el Canadá. Otro paréntesis. Estos tratados de protección a la inversión, básicamente lo que hacen es que un país, para acoger inversión, celebra con otro país de donde él considera que hay nacionales que van a invertir, un tratado que dice, mire, yo considero que inversionista es, y da las características de quién es el inversionista, yo considero que inversión es, y da las características de lo que es una inversión protegida, y a esos inversionistas, con esa inversión protegida, les voy a dar estas protecciones. Y normalmente son 5 protecciones estándar, o sea que ustedes van a encontrar en todos los tratados, que es una expropiación, trato justo y equitativo, tratamiento de la nación más favorecida, es decir, si hay otro estado al que yo le estoy dando, o nacionales que le estoy dando un tratamiento más favorable, usted tiene derecho a ampararse de ese tratamiento más favorable, protección plena y régimen de expatriación de regalías y de ganancias. O sea, esas son las 5 protecciones que usted tiene normalmente en esos tratados y se repiten.
Estos inversionistas esencialmente, hay algunos que hicieron demandas adicionales, pero esencialmente demandaron a Colombia sobre la base de dos protecciones. La no expropiación, ellos alegaban que de facto, con las decisiones que había tomado Colombia, había expropiado su inversión sin haberles dado ningún tipo de indemnización. Y segundo, que en todo caso, demanda separada, que se estaban violando el trato justo y equitativo, o también es conocido como nivel mínimo de trato. Aquí voy a hacer, entro en una discusión un poco jurídica. Siempre ha existido en derecho internacional público el nivel mínimo de trato como un estándar de derecho consuetudinario. Eso siempre ha existido, independientemente de que esté o no esté en un tratado. Es un principio esencial del derecho internacional público, que se debe garantizar un nivel mínimo de trato que a veces se compara al mismo nivel que los nacionales. Es decir, no puedo yo discriminar contra el extranjero, pero ese nivel mínimo de trato, que es bastante restringido y es algo que ha existido siempre. En los tratados se habla de trato justo y equitativo, y algunos tratados dan una protección que va más allá del nivel mínimo de trato. Y otros tratados claramente dicen no, pero este trato justo y equitativo no se entiende sino como el nivel mínimo de trato del derecho consuetudinario internacional público. Entonces, simplemente para que vean que hay dos variantes, digamos, en este trato justo y equitativo. Entonces, con base en estas dos protecciones, demandan a Colombia. Y demandan a Colombia por mucho dinero. O sea, Ecooro eran 700 millones de dólares, que junto con los intereses y otras, iba por encima de los 1.000 millones de dólares. Red Eagle, estoy hablando de memoria, creo que estaba en 130 millones de dólares. Y Galway o Montauk estaba en 180 millones de dólares las demandas principales. O sea, estamos hablando de bastante dinero. Y los arbitrajes se llevaron a cabo. Estos arbitrajes son arbitrajes que se demoran. El más largo indudablemente fue Ecooro, demoró 8 años. Los otros demoraron un poquito menos, pero no demasiado, entre 5 y 6 años. ¿Qué es lo importante de estas decisiones? Estas decisiones, Ecooro es una decisión un poco aparte, porque Ecooro fue la única decisión. En todas las decisiones se decidió que Colombia no había expropiado, que no había expropiación. O sea, eso quedó en los tres tribunales, se llegó a esa conclusión. Colombia no había expropiado y se consideró que efectivamente la forma como Colombia había regulado la minería en páramos era una forma que efectivamente buscaba un fin superior, un bien común, protección del bien común, protección de un bien de la humanidad, que además era proporcional, que no era discriminatoria, que no era arbitraria, que era transparente, en fin, que no había ningún tipo cuestión de reproche a Colombia. Sin embargo, en Ecooro se consideró que se había violado la protección de trato justo y equitativo. Y esencialmente, Ecooro se dijo que no se había protegido el trato justo y equitativo por la forma como Colombia había regulado esta prohibición de la minería. Sin embargo, cuando en la fase de cuantificación de daño, Ecooro tuvo varias fases. Una primera fase de jurisdicción y responsabilidad, en la cual el tribunal decidió efectivamente no hay expropiación, pero sí hay violación de trato justo y equitativo, y abrió una nueva fase de cuantificación de daño. Dijo, ok, con los elementos que yo tengo, no puedo identificar dónde estuvo la violación del trato, cuáles fueron las consecuencias de la violación del trato justo y equitativo, por lo tanto, y de una forma que a mí les confieso que me chocó, decidió darle una segunda oportunidad al inversionista. O sea, usted, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Usted tuvo una posibilidad de probar el daño, no lo probó, pues, de malas. Aquí, el tribunal decide darle una nueva oportunidad al inversionista. Obviamente, nosotros reservamos nuestros derechos. Viene esta segunda fase, y la decisión salió ahora recientemente, en el que el tribunal dijo, mire, yo abrí esta fase, di esta oportunidad, di claras preguntas, el tribunal hizo unas preguntas muy claras, indicando la parte de lo que ellos necesitaban, a las dos partes, lo que ellos necesitaban probar, dice unas preguntas muy claras, y el inversionista no demostró el daño. Por lo tanto, condenó a cero. Lo cual fue, obviamente, una gran victoria para Colombia.
Pues, obviamente, Colombia, en este caso, este laudo, siempre las decisiones han sido dictadas por mayoría, nunca ha habido unanimidad. Entonces, esta decisión por mayoría, básicamente lo que dijo fue, sí, hay responsabilidad de Colombia, pero esa responsabilidad de Colombia, el inversionista que tenía la carga de la prueba para demostrar su daño, no lo pudo demostrar y por lo tanto no da lugar a indemnización alguna. En los otros casos, los tribunales decidieron, en algunos casos por mayoría, otros casos por unanimidad, que efectivamente, como les decía antes, no había expropiación, igual que sucedió en Ecuador, pero que además tampoco había violación de protección de trato justo y equitativo. Por razones obvias, si no hay violación de ninguna de las protecciones, obviamente no hay daño alguno que se deba indemnizar y por lo tanto Colombia salió indemne. Entonces, lo interesante de estos casos, fuera del gran triunfo para Colombia, sujeto a que el recurso de anulación no eche para atrás los laudos, eventual recurso de anulación, porque no sé si vaya a haber recurso de anulación o no, los plazos están corriendo. ¿Qué es importante? Aquí se reconoció el derecho que tiene Colombia a regular. O sea, es decir, yo aquí tengo, porque es una de las, siempre las tensiones que existe en la protección al inversionista. Yo protejo al inversionista, pero el Estado no puede atarse las manos, sobre todo cuando está protegiendo el bien común. Entonces, a estos tribunales, claramente, sobre todo la doctrina mayoritaria hoy en día en relación con el páramo de Santurbán, consideraron efectivamente que el derecho de reglamentar es un derecho que es inviolable y que además, sobre todo, Colombia lo ejerció de forma correcta. Pues esto es un punto muy, pero muy importante. ¿Qué es otra enseñanza que nos dejan estos laudos? Que efectivamente, digamos, un Estado, cuando está actuando de forma neutra, objetiva, sin discriminar, no arbitraria y transparente, no tiene ninguna razón para refrenarse o para pensar que la protección a la inversión le impide realizar su labor soberana de Estado que está buscando el bien común de sus administrados. La tercera enseñanza es que no obstante, hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado, y una de las tirones de orejas que nos hace el tribunal arbitral, sobre todo en Ecooro, es que Colombia le ha faltado diligencia en la delimitación del páramo. Ahora, eso se explica por la forma como nuestro sistema jurídico, que además el tribunal arbitral defiende, o sea, considera que el sistema jurídico colombiano, los tribunales arbitrales defienden, que ha funcionado y que ha funcionado bien, con balanzas y contrabalanzas y los diferentes intereses dentro de un mismo Estado, que es lo más natural del mundo. O sea, obviamente que hay un sector que puede estar tratando de fomentar la minería mientras el otro sector está teniendo un poco más de cuidado. Eso los tribunales reconocen que son las tensiones normales de un gobierno. Lo importante es que las decisiones que se tomen sean objetivas, no arbitrarias, no discriminatorias y que efectivamente busquen un objetivo que no sea sesgado, sino que busque el objetivo del bien común. Entonces, sí hay que tener cuidado. Y el mensaje que yo daría es, cuidado Colombia, o sea, esto lo puede seguir haciendo, lo que se está hecho, lo que ha hecho en materia regulatoria está bien hecho, pero obviamente hay que seguirlo haciendo de forma totalmente transparente y equilibrada. Esto, en grosso modo, es realmente lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Obviamente para mí fue un motivo particularmente de orgullo el poder estar en estos casos. Yo nunca pensé que pudiera en algún momento dado tener la posibilidad de defender a mi país. Yo salí de Colombia hace mucho tiempo y obviamente he andado dando muchas vueltas. Y cuando me nombraron para que asumiera la representación de Colombia y además en casos del páramo de Santurbán, yo siendo humangués, pues podrán ustedes imaginar la responsabilidad que yo sentí que me caía en los hombros y lo que yo sufría peleando estos casos, porque para mí tenían un componente además personal. Y yo termino con una anécdota que realmente para mí fue tal vez... A ver, yo he tenido muchos casos, he tenido muchos retos. Todos los casos tienen su aspecto interesante. Me acuerdo de todos los casos que yo he litigado, porque en cada caso uno deja un poco de su alma como litigante y los que son litigantes lo entenderán perfectamente.
Ahora, una de las cosas que me ha enseñado la vida es que los triunfos profesionales, si no tienen una componente personal, digamos, yo diría de emocional casi, eh, no tienen el mismo sabor. Y estos triunfos en la defensa del páramo de Santurbán para mí adquirieron una dimensión particular porque, como lo evocaba con alguno de los participantes antes de que comenzáramos, eh, cuando yo era scout, y yo fui scout toda la vida en el grupo tercero claveriano, desde la manada de Lobatos hasta la tropa scout y el clan Robert, terminé siendo jefe del clan Robert, nosotros hacíamos el campamento anual en el páramo de Santurbán, cuando se podía acampar en el páramo de Santurbán. Y me acuerdo, era la finca de los Barroso, cerca de Tona, y en el páramo acampábamos, y bueno, tengo 10.000 recuerdos de esos campamentos espectaculares. Y después, cuando recibí estos casos y comencé a defenderlos y volví a revivir esas épocas del páramo, para mí me quedé pensando y dije, ¿quién iba a pensar en esos momentos que era este muchacho de 17 años, de 16 años, disfrutando la vida campestre en el páramo de Santurbán, que un día iba a poder devolverle al páramo lo que me había dejado de mis recuerdos juveniles? Y eso, para mí, tal vez fue lo más importante, de sentir que en ese momento le pude decir, páramo, o sea, gracias, gracias por lo que hiciste, ahora me toca a mí dejarte algo de lo que tú tanto me diste. Y muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros trabajamos fuerte los centros de arbitraje de las cámaras del país, hacemos mucha sinergia con cámaras como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Casanares. Ya tenemos 54 centros de arbitraje, ya tenemos 54 cámaras de comercio con centro de conciliación y arbitraje. Mi pregunta, pues, iba encaminada, ¿cómo hacemos para incentivar o fortalecer, ya que tuvimos este caso de éxito desde la República de Colombia? ¿Cómo hacemos para incentivar esa confianza en la administración pública, las administraciones locales, departamentales y, por supuesto, en nuestros empresarios grandes, pequeños y medianos en el método, en el mecanismo del arbitraje? ¿Cómo nos vamos para que de verdad crean que esto de verdad funciona, que podemos tener unas decisiones rápidas, transparentes, etcétera, etcétera? Mira, la respuesta es relativamente sencilla, es con excelencia, y con excelencia es prestando el mejor servicio posible y teniendo sobre todo mucho cuidado en los árbitros. O sea, el arbitraje vale lo que valga el árbitro. Un mal árbitro acaba con la institución, acaba con todo. Entonces, eso para mí es lo fundamental. Frente a los usuarios, yo creo que aquí hay que hacer una distinción entre, y esto no tiene nada que ver con Colombia, es mundial, entre el funcionario público y el usuario comercial. El usuario comercial rápidamente va a entender que el arbitraje, obviamente, frente a la alternativa, pues es muchísimo mejor. Pero para eso tiene que ser realmente muchísimo mejor. Es decir, no podemos pensar en un sistema arbitral o de conciliación procesalista, porque para esa gracia mejor me voy al juez. No podemos pensar en un sistema en el que yo tenga de una u otra forma correr el riesgo de que me nombran a un árbitro que no tenga la especialidad, que no tenga la experiencia. No podemos pensar en un sistema en el que la decisión del tribunal arbitral sea una decisión que no es definitiva, sino que está sujeta a 10.000 recursos, tutelas, contratutelas y cualquier cosa. Entonces, ese es realmente el riesgo. En el caso del funcionario es diferente. Porque lo que hay que tener mucho cuidado, y esto vuelvo y repito, pasa con todos los funcionarios públicos, es que el funcionario público, por definición, le tiene miedo al control que le están ejerciendo todas las CIAs, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, y eso hace que, sobre todo, un punto que no mencionaste porque estabas hablando de arbitraje, que sobre todo en materia de conciliación sea terriblemente difícil conciliar con funcionarios públicos. Y yo lo entiendo, yo no creo que sea porque son malas personas o porque no les gusta, simplemente porque, y me lo han dicho, es más, y no fue en Colombia, fue en otro país. Y este funcionario yo estaba representando digamos, en este caso no era de inversión, era un caso comercial, pero yo estaba representando la empresa. Y era claro que había terreno para conciliar. O sea, es más, con el funcionario con el que yo estaba hablando, dijo, mira, tiene usted toda la razón, mire, yo creo que esto se puede conciliar por esta cifra y mi cliente estaba dispuesto a aceptarla. Y me dijo, pero doctor, yo no voy a conciliar. Me dijo, doctor, yo concilio y mañana tengo una investigación porque van a decir que yo concilié porque usted me sobornó. Y es cierto, al final no pasará nada, obviamente no hubo soborno, no podrán probar absolutamente nada, pero durante los 5 años que durará el proceso, yo tengo mi nombre en la palestra, todos los periodistas van a decir que hubo soborno, que miren, se concilió por tantos millones de dólares, que es una fortuna,
y que indudablemente esta conciliación tuvo que ser hecha porque algo turbio debió pasar. Digo, entonces, no, gracias, vámonos al arbitraje, me condenarán, yo pagaré el laudo, me condenarán a pagar los abogados, le costará un poquito más al Estado, pero por lo menos yo vivo tranquilo. Entonces, ese es el realmente problema que estamos sufriendo a todo nivel, o sea, no solamente Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Y para todos, muchas gracias por estar con nosotros, por asistir, a los que están conectados todavía, siguiéndonos por nuestro evento en vivo. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, muy grande para el doctor Fernández.